empezar un poco. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y yo voy a ser muy breve. En el Centro Sefarat Israel, pues yo creo que es una suerte que nos lo cuenten ellos de primera mano, con lo cual, darles las gracias por venir y yo me callo. Diciendo que muchísimas gracias, de verdad que es un enorme placer ver que ha venido alguien, ¿no? Que muchos nos conocéis. Yo soy Jesús Rodríguez, Isabel Martínez, mi mujer, mi compañera en esto, en otras cosas, Eugenio también, y bueno, falta Nieves, que no creo que tarde mucho en venir. ¿Qué tal? Vamos a empezar. Vamos a empezar un poco contando qué son las Stolpersteine, los Stolpersteine, porque en alemán es masculino y ese palabra pues es, por decirlo así, una conjunción de dos palabras. Stolper es tropezar, Steine, piedra, o Stein, piedra, Steine, piedras, que lo que haces es que una piedra en la que tropiezas. Ya sabéis que no se tropieza en ellas, pero bueno. Esto de las Stolpersteine, esta es una Stolpersteine, la dedicada en Hospital Cerrada, una de las primeras, la primera que se colocó en Madrid, aunque es una más de las que hay en Madrid ahora mismo colocadas. No tiene por qué ser ni más importante ni menos importante que nadie, porque lo importante es a la persona a la que está dedicada, ¿no? Y esto, ya digo, las tenéis aquí en una vitrina y esperamos incluso que pronto podamos colocar alguna más, por lo cual los que no lo conozcáis tenéis la oportunidad de tenerlas en la mano y de ver cómo se colocan. Este proyecto, que es, como veis, es algo muy pequeño. Aquí con las manos se puede ver el tamaño que tienen estas pequeñas piedras. Son unos cubos de 10 por 10 por 10 centímetros, ¿no? Y en un lateral, pues el lateral que queda hacia arriba, lógicamente, pues lleva grabado los datos de un deportado. ¿Cómo nace este proyecto, esta cosa que ahora ya tenemos en las calles de Madrid, por suerte, y en otras muchas localidades? Es obra de un artista alemán. Nos gusta decirlo de artista porque realmente con toda la carga memorial o toda la carga sentimental que tienen las piedras, pues nos olvidamos de que es un proyecto también artístico. Esta persona, vamos a contar un poco unas cosillas sobre él, ¿no? Para que nos demos cuenta que también que él en principio no se dedica al tema memorial, sino que es un artista que nace en Berlín en 1947, estudia temas de cultura, de arte, y sus primeras obras pues son un poco, vamos a decir, un poco modernas, raras, ¿no? En 1968 está la primera obra, una bandera de Estados Unidos con calaveras de estrellas. Todo viene al hilo de que en mayo del 68, año 1968, es, digamos, en la guerra de Vietnam, y entonces pues su primera obra pues está dedicada a este tema, y a continuación, pues en los años 70, hace unas cosas que no sé cómo calificarlas, vamos a decir arte moderno, no tiene que ver nada absolutamente con un tema memorial ni nada, es un tema artístico. Hay una web de Günter Dennig, que se me ha olvidado decir el nombre del artista, günterdennig.de, donde tenéis la evolución de toda su obra, ¿no? Y como veis, pues hace unas obras un tanto extrañas. Gran parte de su vida, desde 1979 a 1999, es decir, durante 20 años, sobre todo, aparte de hacer otras creaciones, que ya digo que yo no sé cómo calificarlas, desde 1979 a 1999 se dedica a crear unas grandes estructuras musicales, porque esto con una instalación de aire comprimido pues hace sonar todos estos tubos. Esto es una iglesia de Salzburgo. Entonces, durante 20 años se dedica a realizar obras de este tipo, ¿no? Aparte de otras creaciones. También en los años, eso es de 1979, en los años 1980, y esto ya empieza a tener relación con lo que vamos a ver ahora, desde la localidad de Kassel hasta París, va dibujando por las carreteras unas palabras, va repitiendo, se va imprimiendo. Es un aparato que va cogiendo cal y cogiendo pintura, ¿vale?
iba pintando por las carreteras desde Kassel a París, pero simplemente con motivo de hacer una obra de arte. En este caso no tiene que ver ninguna relación con lo que podríamos llamar historia o memoria. Como decía, este objeto ya empieza a tener relación con lo que ya empieza él luego a hacer, vamos a ver si la carga, que es que en el año 1990, en el aniversario de la deportación de ciudadanos gitanos desde la ciudad de Colonia, él hace con una rueda similar a la que hemos visto, va marcando por las calles de Colonia Milsinti y Roma, desde el lugar donde habían sido encerrados esas personas, como digo, de etnia gitana, hasta la estación de tren desde donde fueron deportados. Esta operación, en principio, había sido autorizada y estaba pensada en hacer con tiza o con cal, pero él la dejó marcada con pintura, o sea, añadió pintura, con lo cual la obra quedó durante bastante más tiempo. Sin embargo, a pesar de saltarse la norma o saltarse la autorización, pues resulta que tuvo bastante éxito y hoy en día el aparato que utilizó para pintarlo se encuentra mostrado, se encuentra exhibido en el Centro de Documentación del Nacionalsocialismo de la propia ciudad de Colonia. Y además, en algunos lugares de la ciudad de Colonia, por donde había ido pasando, marcando años de 1940, Milsinti y Roma, pues hay insertadas en el pavimento placas de bronce en el que, como veis aquí, pues se ve la leyenda que él había hecho con ese artilugio, por llamarlo de alguna forma. Llega 1992 y ya podemos empezar a decir que aparece como la primera Stolpersteine. La primera Stolpersteine es una pieza de madera con una placa de metal en el que está grabado el decreto de deportación de Hitler me parece recordar que era enero de 1940, diciembre de 1940. Claro. Y esto la pone de forma clandestina y la pone en la plaza del Ayuntamiento de Colonia. Ya digo que esto empezaría a ser ya el origen, el germen de las primeras Stolpersteine. Al hilo de eso, cuando él pone esa primera placa, hay una discusión, un debate sobre si hay quien le niega que hubo personas de etnia gitana deportadas desde Colonia, y entonces decide llevar ese recuerdo, ese homenaje a esas personas, las decide llevar, y ahí es quizá la idea más impactante de todo este proyecto, decide llevarlas a la puerta de las casas donde habían vivido esas personas. Estas son las primeras que coloca en Colonia, las primeras que se colocan en todo el mundo, por decirlo así, y se colocan en una calle de Colonia, y tal como lo hace, pues no tiene mucha fe, creemos, en que vaya a ir muy bien el proyecto, porque incluso, no sé si lo veis ahí, llega a numerarlas, ¿no? La 146. Como veis, es una piedra, una Stolpersteine anónima. Aquí vivió una sinteza, aquí vivió una gitana deportada el 21 de mayo de 1940. Creo que ha sido un éxito de público, que es una alegría, y creo que además ha sido un éxito por lo bien que está la exposición, y pues el logotipo de que los que no la hayáis visto la echéis un vistazo. Como decía, veras que también son de forma clandestina, pues incluye ya los nombres. Como veis, las piedras son un poco deformes, son un poco todavía muy, o demasiado quizás artesanales. Ya empieza a incluir los nombres, sigue teniéndolas numeradas. Ahí veis el número 41, que debe ser la serie que hizo para Berlín. Las coloca en Berlín por primera vez, y entonces pues las coloca en Colonia por primera vez, y luego ya las coloca en Berlín por primera vez en Berlín. Y la verdad es que se sorprende por el propio éxito del proyecto, con lo cual cada vez de más y más lugares le solicitan
que haga estas piedras, con lo cual en 1995 tiene que solicitar ayuda a otro artesano para que le haga las piedras, y le hace las piedras ya en un formato, como veis, un poquito más fino, ¿no? Estas podríamos decir, la de la izquierda es la primera de las primeras que se hizo, que como veis es un poco todavía deforme, mientras que allí podemos tener ya lo que es una Stolperstein tal como las conocemos ahora mismo. Él, como decía antes, no pensaba nunca que tuviera mucho éxito, pensamos o creemos que nunca pensó que tuviera tanto éxito. Lo cierto es que esta diapositiva hay que leerla de derecha a izquierda, que todos los proyectos que año tras año iba haciendo, ¿no? Este sería la línea del proyecto de esas especies de grandes trompetas que había, pues todos esos proyectos los tiene que ir abandonando a partir de 1995 para dedicarse plenamente al proyecto Stolperstein. Tal es así ese proyecto que se extiende por toda Europa. Aquí, ya saltamos, y actualmente, pasado mes de mayo, se colocó el Stolperstein número 100.000 en la ciudad de Nuremberg. Como digo, hay casi todos los países europeos. Se colocó ese número 100.000 en Nuremberg, y este año también se han colocado las primeras en Gran Bretaña y en Irlanda, con lo cual, como veis, pues prácticamente tiene cubierto todo el mapa de Europa, excepto algunos países quizás no tan comprometidos. Nosotros, y eso lo contará Isabel ahora, quizá mejor que yo, ¿no? Bueno, en mayo de 2015 llegan a España, son las primeras. Nosotros en ese momento también es cuando nos damos cuenta, porque nosotros siempre pensábamos que eran dedicadas a ciudadanos de fe judía o de religión judía, ¿no? Y ese año precisamente nos damos cuenta de que en Salzburgo precisamente había unas Stolperstein dedicadas a brigadistas internacionales que murieron en la guerra de España, que tuvieron que huir de Alemania cuando el auge la instauración del nazismo, y vimos que había unas Stolperstein dedicadas a brigadistas alemanes. Ese mismo año nos enteramos de que en la localidad de Navàs, en Barcelona, se iban a colocar las primeras dedicadas a deportados españoles. Actualmente hay unas 900 en España, hay muchas en Cataluña, hay muchas en Baleares, y por el mapa de toda España, pues bueno, se van repartiendo poco a poco. Luego, si alguien está interesado, dentro de 10 días el artista va a venir a España, va a pasar por Asturias, por Salamanca, por Almagro, por La Coruña también, por Puente Genil, y va a estar instalando Stolperstein él personalmente. Él, antes de la pandemia, colocaba siempre las primeras de cada lugar, con lo cual, de alguna forma, así también homenajeaba a esas personas, y también, como muestra de respeto hacia el lugar donde se instalaban las primeras, pues siempre viajaba él y personalmente las instalaba. ¿Qué ocurre? Con la pandemia, claro, se paralizaron todas las colocaciones, y a partir de ese momento ese compromiso que tenían ellos, que no era más que, o sea, era una obligación que tenías que cumplir, pero al mismo tiempo era un compromiso que tenían desde el propio artista de instalarlas como muestra de respeto a la localidad donde se instalaban, y ese compromiso, claro, después de la pandemia ya tuvieron que liberarlo o no hacerlo, porque además cada vez más hay peticiones de toda Europa y se producen unas demoras en la fabricación, el envío y la colocación bastante importantes, que ahora mismo están superando más de un año. En Madrid, pues se pusieron las primeras en 2019, gracias a algunos de los que estáis aquí, ¿no? Y ahora mismo, actualmente, antes me preguntaban por ahí, tenemos actualmente 65. Si alguien quiere este mapa, que luego nos deja su correo o lo que sea, y se lo enviamos, y podemos, se han colocado en diferentes momentos, se han colocado las 65 que hay en Madrid, y esperamos que pronto en el distrito de Arganzuela podamos también colocar 8. Ahora sí. Ahora te interrumpo yo. Sí, eso iba a decir. Y ahora será él el que me corrija.
Bueno, esta foto que veis aquí es de las dos primeras Stolpersteine que vimos Jesús y yo. Esto ya se remonta al año 2006, son de la ciudad de Freiburg, donde nuestra hija había estado un verano estudiando alemán. Al año siguiente o 2 años después, ella estuvo de Erasmus, que se corresponde, vamos, en 2006, y nos dijo que fuésemos a la ciudad y realmente nos impactó. Ya fue un tipo de homenaje que nos gustó muchísimo. Resaltaban las que vimos nosotros, o estaban recién limpias o estaban recién puestas, pero sobre el pedernal oscuro llamaba mucho la atención. Como ha dicho Jesús, entonces todas las que nosotros vimos en esa ciudad y en los 2 años siguientes que nuestra hija trabajó en Alemania y fuimos a verla los 2 cursos que estuvo de profesora de español visitando algunas ciudades, vimos bastantes en Alemania, pero casi todo, la inmensa mayoría de las que vimos, la última palabra que se corresponde con el campo de concentración donde la víctima fue asesinada era Auschwitz, con lo cual nosotros siempre pensamos en un principio que este proyecto era para homenajear a personas de religión judía. Como ha dicho Jesús, poco a poco fuimos aprendiendo, fuimos sabiendo muchas más cosas del proyecto, nos enteramos de que había una web que yo creo que es que al principio ellos tampoco la tenían, y de hecho la visitábamos con cierta frecuencia para ver dónde iba a estar Gunther poniendo piedras, para ver si podíamos coincidir e ir a ver cómo ponía alguna. Algo que sí que logramos hacer, yo creo que en 2017 o 2018 logramos verle en Hamburgo cómo las ponía. A partir de ese momento, como he dicho, nosotros empezamos a saber muchas más cosas del proyecto y bueno, decidimos en 2015, cuando supimos que se habían puesto las primeras en la ciudad de Navas, nos planteamos que había que hacer todo lo posible para que ese proyecto también llegase a Madrid. A Madrid porque es donde vivimos, ¿no? Claro, sí, nosotros siempre contamos lo mismo, que nos dedicamos a Madrid porque es donde estamos. Es cierto que a lo largo de todos estos años nos hemos dedicado y seguimos dedicándonos a la de Madrid, pero en la medida de nuestras posibilidades, y aunque solo sea con información, ayudamos y hemos ayudado a otros puntos de España. En 2015, y gracias a la publicación del libro de Carlos Hernández, primero fue la publicación de Los últimos deportados de Mauthausen y después el cómic que se hizo con los tweets que él había puesto en su cuenta de Twitter, empezamos a conocer a algunos familiares. Entre ellos, pues el primero que conocimos fue a la familia de Enrique Calcerrada, aunque nosotros conocíamos por otros motivos a la familia de Gregorio Rebollo, y con estas 8 primeras familias que conocimos, con la de Pablo Abad también, tuvimos la primera reunión con el ayuntamiento. Aunque desde 2015 nosotros lo planteamos, no fue hasta marzo de 2018 cuando tuvimos esa primera reunión. A los 2 responsables, a Mauricio Valiente y a Chema Urquijo, los 2 responsables del área de memoria y derechos humanos del Ayuntamiento de Madrid, les pareció muy bien, les gustó mucho el proyecto y entonces en muy pocos días ellos hicieron la petición, pero como decimos, y cuenta siempre Gunther, él siempre pensó que el proyecto iría decayendo y eso ha sido todo lo contrario. Cada vez la lista de espera es mayor. Y entonces pues fue un año, hasta abril de 2019 no logramos poner las primeras. Ahora cuento un poco por qué nos gusta mucho a nosotros este proyecto. Nos gusta mucho porque es un proyecto individual para cada persona. El que tú puedas tener tu placa con tu nombre nos parece muy importante. Nos parece muy importante también que sea el mismo modelo para todas las víctimas, que haya sido quien haya sido, aquí te vayan a homenajear de la misma manera. Estas son las que tiene Ana Frank con su familia
y son exactamente iguales que las que tienen cualquiera de vuestros familiares, o bien puestas o estáis esperando a que se ponga, o es exactamente igual que la que podéis ver aquí en la vitrina. Es hecha por las mismas manos, porque están hechas por las mismas manos, porque hasta el año pasado era una única persona la que se dedicaba a hacerlo, ahora hay otra en Ámsterdam, porque la cantidad de peticiones que tienen les obliga a que sea otra persona, aunque ellos realmente lo que les gusta es que la piedra esté hecha a mano, porque como explican, lo hacen en contraposición a la maquinaria de muerte que supuso el nazismo. Por eso la piedra está hecha a mano y cada letra es un golpe que dan con cincel, con un martillo. Como decíamos, el proyecto a nosotros nos impactó, nos gusta mucho, permite que sea muy solidario. En esta foto vemos a 3 personas que no son de Madrid, son de Mataró y Segarra, que vinieron a acompañarnos en julio de 2021 a las colocaciones de aquí. Es cierto que ellos vinieron porque nosotros habíamos ido a acompañarles a ellos cuando se pusieron sus stolpersteines en Mataró o en la ciudad de Sabadell o en la comarca de la Segarra, pero genera mucha solidaridad, y creemos, por lo que hemos hablado con muchos de los familiares, que también genera un sentimiento de pertenencia a un colectivo de víctimas, pero que además son homenajeadas con el mismo homenaje, con la misma piedra. Y a nosotros, que no somos familiares, quizá esto sea una de las cosas que más nos sorprende, pero creemos que es algo muy bonito. El sentimiento no es el mismo cuando te han puesto una piedra que cuando el homenaje que tú ves es una placa con una serie de nombres, o cuando en esa placa pone a todas las víctimas del nazismo de la ciudad de tal sitio. Entonces eso nos gusta mucho. También nos gusta porque el precio de la piedra es lo suficientemente, vamos a decir, económico, que permite que se patrocinen por personas ajenas sin tener que ser una institución o una asociación. Aquí en el caso de Madrid en concreto ha habido varias que han pagado amigos de la Segarra. Esta, por ejemplo, que tenéis aquí es de un brigadista que tuvimos el privilegio y el honor de poder pagar nosotros. Murió en la ciudad, en el frente de la ciudad universitaria, y pudimos ir a Colonia el día de su colocación. Nos gusta mucho porque en el caso en concreto de los republicanos españoles, que la piedra se pone en el domicilio, para nosotros también es una forma de homenajear a esas familias que se quedaron aquí en un momento en el que, por su ideología, quizá en algunos casos hasta circunstancial, pero habían perdido la guerra y las familias no supieron nada de ellos, algunos hasta algunos años, otros décadas, y otros aquí podemos, si luego quiere Esther dar su testimonio, en su familia se enteraron en el año 2021 de que su tío abuelo en concreto había sido asesinado en Busen. Entonces a nosotros nos parece que también es un homenaje que, además de para la víctima, se puede ampliar para las familias que se quedaron. En la mayor parte del caso de los españoles fueron hombres los que fallecieron, fueron muchas las viudas, hijas, nietas que se quedaron sin saber qué había sido de su familiar, y tuvieron que sacar adelante a las familias sin ni siquiera poder preguntar qué había sido de sus abuelos, de sus padres o de sus hermanos. Y también nos gusta mucho el proyecto porque pasa a formar parte de la comunidad. Son los propios vecinos, aquí en concreto en Madrid ya sabemos de varios casos que son los propios vecinos del inmueble los que se ocupan del cuidado y de la limpieza de las piedras. Y también es bonito que la gente de alrededor de las casas donde se instala sepan el proyecto.
En algunos casos nos ha pasado que cuando hemos ido nosotros a lo mejor a limpiarla, ha salido algún vecino y nos ha pedido que le contásemos todo lo que supiésemos de esa víctima, porque él quería saberlo para a su vez poder transmitirlo cuando veía a alguien que estaba parado delante de la piedra. Entonces esto nos parece que, bueno, pues que es muy bonito y es muy importante, porque es una forma estupenda de sacar el nombre de estas personas del olvido en el que estaban. Nosotros, no lo ha dicho Jesús, ahora lo cuento yo y nos gusta un poco decirlo, nosotros hemos sido empleados de banca, es decir, nosotros no hemos tenido ninguna relación, no somos historiadores, no somos investigadores, entonces hemos ido, todo lo que sabemos hasta ahora lo hemos ido aprendiendo poco a poco. Y una de las cosas que aprendimos a raíz de la primera colocación era la faceta pedagógica que tenía este proyecto, porque las primeras piedras se pusieron en abril y en mayo ya hicimos 2 recorridos con alumnos del colegio alemán. Y era algo que nos pidieron ellos, que a nosotros ni se nos hubiese ocurrido, pero fue estupendo ver el interés que ellos mostraron y eso nos pareció que podía ayudarnos para dar a conocer esta parte de la historia. Desgraciadamente en 2020 llegó la pandemia y durante un año y pico pues apenas hicimos una charla online, pero ya a partir de 2021, yo creo que 2021, ¿no? Iniciamos este periplo de charlas en institutos. Aquí está la foto de una de estas charlas y bueno, creemos que es importante, que es una forma, el proyecto sirve muy bien para dar a conocer, como he dicho antes, esta parte de la historia. Aquí vemos a Beatriz poniendo la piedra de su tío abuelo. Antes contaba Jesús que Gunther ponía siempre las primeras piedras de cada localidad. A partir de la pandemia y también por su edad, él ha desistido de esta idea y entonces autoriza a que cada ciudad ponga las piedras sin necesidad de que él venga a poner las primeras. Aunque él aquí ya logró, o sea, él vino en 2019, es cierto que a partir de ese momento todas las que hemos puesto ha sido sin él. Cuando viene Gunther, él normalmente viaja, este año lo va a hacer en avión, pero normalmente hasta ahora viajaba con su furgoneta. Su furgoneta es un taller, tú la abres y está llena de herramientas, de piedras de distintos modelos, tiene arena, tiene cemento, tiene materiales, bueno, y él pone normalmente el hueco sí que está hecho, pero él se ocupa de poner la piedra. Entonces, la única ventaja que nosotros hemos encontrado de que Gunther no venga es que son los propios familiares los que participáis en ese sencillo acto de colocación de la piedra. Que no la ponemos nosotros, Bueno, la ponéis allí, pero bueno, participáis un poco más que si fuese Gunther quien la pone y la instala. En definitiva, lo importante es que la piedra quede puesta, pero bueno, que también vosotros colaboráis de una forma un poco más activa. Casi todos los que estáis aquí ya habéis asistido a alguna colocación. Como siempre decimos, son actos muy sencillos, nada institucionales. Nos acompañan siempre personas amigas o familiares, pero que fundamentalmente lo que quieren es estar ese día en ese acto. Y entonces, como siempre decimos, son actos muy sencillos, pero llenos de mucho amor. Y estas son fotos de algunas de las colocaciones que hemos tenido hasta ahora. Y esta es una foto con todas las piedras que tenemos hasta este momento. Ahora, cuando nosotros hemos ido por los institutos, siempre digamos que esta primera presentación a lo mejor es un poco más rápida, pero básicamente es la misma. Y luego siempre nos acompañan familiares que lo que suelen hablar es un poco de la historia de su familiar. Pero en esta ocasión lo que sí querríamos es que participaseis todos los que queráis, que esto no es obligatorio, que estéis aquí, pero sobre todo para que contéis más quizá que la historia de vuestra familia, qué ha supuesto para vosotros este proyecto.
pues lo que se os ocurra en relación a él, cómo lo conocisteis, cómo nos conocisteis a nosotros, qué os ha parecido el hecho de tener la piedra para vuestro familiar. ¿Qué pensasteis cuando os propusimos que la colocación de una piedra? Sí, porque eso es algo que siempre también comenta Jesús y comentamos. A nosotros el proyecto lo conocíamos desde, pues eso, desde 2006, nos encantaba. Pero claro, luego nos quedamos como muy maravillados de que a todos los familiares les pareciese perfecto nuestro planteamiento, que nadie dijese, bueno, ¿y por qué tenemos que esperar un año a que este señor nos mande las piedras desde Alemania? ¿Por qué no encargamos aquí algo o hacemos algo diferente o algo que sea nuestro y que no haya que esperar? Entonces la verdad es que eso es algo que nos encanta y que sí que nos sorprendió la acogida tan favorable que ha tenido por parte de todos nosotros. A ver si funciona sí funciona. Bueno, yo, aquí está la de mi tío. Mi tío Juan, yo diría Mariano, porque es una historia de mi vida. Mi tío Mariano es el de la izquierda de la pantalla. Se llama Juan y yo me enteré mucho tiempo después de que ese era su nombre. Toda mi familia, incluido yo, siempre es de Mariano, que vive en Francia, que es una de las pequeñas historias de la familia. Pero para mí, cada vez que me refiero a él, aunque pone ahí en la piedra Juan Martín Loche de García Morales, cuando yo hablo de él, siempre digo Mariano. Bueno, esto es una pequeña introducción al tema. Antes de ponerme a contar un poco lo que es mi reflexión sobre el tema de las Stolpersteine, sí quería decir una cosa que, como yo que les conozco, sé que son muy modestos, esta pareja que tengo aquí a mi derecha, son tan modestos que no son capaces de asimilar, y eso se lo hemos dicho creo más de uno de los que estamos aquí, de que gracias a ellos se han colocado en las piedras de nuestros familiares y dentro del grado de nuestros familiares están las 60 y tantas, 65 que hay en Madrid y alguna más en las que ellos han colaborado. Y yo siempre intento decirlo porque para mí es un agradecimiento eterno el que yo la verdad que el proyecto no tenía ni idea de qué era ni cómo era. Cuando me lo propusieron, pues a mí me pareció muy bien. O sea, es un homenaje que se le daba a mi tío, por lo cual estaba muy agradecido a ella. Pero luego, con el paso del tiempo y según he ido viendo todo esto, me he dado cuenta que es más importante de lo que yo en principio noté. Cuando yo tuve esa piedra en la mano, es un dado de hormigón, un material muy frío, con una chapa dorada. Cuando yo la tuve en la mano, noté algo muy especial que aparentemente yo no sabía muy bien cómo explicarlo, pero era algo como que por fin yo que sentía muy dentro todo ese tema de por qué mi tío se fue a Francia y lo acabó luego en Alemania, por qué yo no le conocí cuando yo tenía ya, creo que eran 5 o 6 años, pero yo tuve durante un tiempo, y siempre lo he tenido toda la vida, algo que he sentido de todo esto, porque tanto a mi abuela, a mis tías y por supuesto a mi padre, sí que hubiera visto, el poder haber visto este momento hubiera sido muy bonito para ellos. Mi abuela nunca me hablaba de su hijo, siempre que todo este tema, incluso yo creo que era muy especial para ella, nunca hablaba de él, no hablaba nada de lo que ha vivido su hijo fuera, porque claro, ellos vivieron aquí lo que supuso, después de una guerra, que un hijo suyo
estuviera en un campo de concentración nazi. Eso en el barrio, y según luego he estado también enterándome por otra serie de familiares con los que he compartido estos momentos, fue una cosa que todos fue interesante y difícil para ellos. Mi abuela sintió la presión de haber estado en Madrid, en una zona que fue republicana siempre, y luego cuando acabó la guerra notaron mucha presión porque claro, se sabía que su hijo estaba en un campo de concentración alemán. ¿El por qué? Pues luego nos hemos ido enterando el por qué, pero entonces no estaba para nada bien visto el que fuera así. Mi tío se fue de su casa con su hermano, con otro tío mío, y volvió a ver a su madre y a sus hermanos 25 años después. Él estaba en la Mili, con 22 años cuando empezó la guerra aquí en España. Se escapó, se cruzó la Sierra de Guadarrama desde Segovia para llegar a Madrid junto a los suyos y a su familia, y luego junto con su hermano, no sé, tuvieron que decidir que ellos tenían que seguir haciendo la guerra de alguna manera para intentar que lo que estaban empezando a disfrutar. Había habido un grupo de gente que había hecho lo que hicieron para que eso no tuviera una continuidad. Y entonces ellos, los dos, se fueron a la zona de Albacete, porque por visto los dos querían ser pilotos de caza, y se fueron para allá para ver si podían colaborar así con la República. Mi tío, ya no sé cómo decirlo, Juan o Mariano. Juan para presidente. Mi tío Juan, por lo visto, debía de tener algún problema con la vista y no pudo quedarse, y mi tío Damián, su hermano, sí que consiguió ser piloto de caza, pero cuando yo tenía las horas de vuelo para poder volar, tuvo, según nos dijeron, un sabotaje en el avión y murió allí, y ya su hermano no estaba con él, su hermano ya estaba en la artillería, que era donde estaba haciendo la mili cuando empezó la guerra, y se conoce que allí tuvo la posibilidad de seguir entonces para allá. Él, como muchos de los españoles que hicieron aquí la guerra, se fue para el norte y desde por todo el frente donde le tocara, y acabó como todos en Francia. Él siempre sí que me contó, porque una de las ventajas que yo tengo en relación a otros de los que estamos aquí es que yo conocí, hablé, estuve, conviví con él, porque tuvo la suerte de no morir en el campo. Y todo esto que os estoy contando, me he tenido que ir informando y leyendo y demás, todo esto porque para nada a él no le gustaba hablar del tiempo que estuvo en el campo de concentración. Y lo que nos contaron, que os han contado su hija, que todavía vive, y su mujer, mi tía Lucy, pues ya digo, estuvo muchos años teniendo sueños horribles de todo lo que vivieron allí en los campos. Bueno, yo creo que yo os decía antes, por un poco abreviar de todo esto, porque al final os estoy contando la vida de mi tío, y yo de lo que venía a hablar aquí era de las Stolperstein. Lo que sí os puedo decir, ya acabando con mi pequeño desarrollo de lo que fue la vida de mi tío, lo que sí que puedo deciros es que el proyecto este es muy importante. Yo, según veo las múltiples colocaciones de las piedras en las que procuro participar, la familia, aunque sé por ellos que son los que ellos se lo curran todo y pues se ponen en contacto con las familias, lo preparan y lo montan y lo desarrollan y hacen que los ayuntamientos, o el ayuntamiento en este caso, den los permisos que tienen que dar y todo esto. Sé que son ellos los que nos unen a todos, pero esta pequeña piedra, que nosotros lo llamamos así por aquello de abreviar y no repetir ese palabra de Stolperstein, que yo seguro que lo digo mal, esta pequeña piedra
es una unión para todos los familiares que hemos tenido la suerte de poder colocarlas ya en su sitio, porque además creo que es para el que está puesto en la inscripción que está en la piedra, que ya ellos no están, para la familia que todavía podemos verla y verla ahora teniendo en nuestra mano y ahora verla colocada en su barrio y en el barrio que fue también nuestro. Entonces, incluso para el barrio, esto habrá gente que le moleste, habrá gente que no le guste, habrá gente que no le importe, pero creo que el barrio es una historia de esa zona, es una historia del barrio y como tal también es una manera de disfrutarla y de poder decir que a ellos, pues para nosotros que lo pudimos disfrutar en vida y pudimos compartir luego con ellos muchas cosas, para ellos el poder tener un recuerdo del familiar que saben que murió allí y tener una cosa en la puerta de su casa que les recordará, creo que es todavía mucho más importante que para nosotros. Bueno, pues ya hablo... Antes de que coja la palabra Nieves, sí que Miguel nos pidió que contásemos, porque estaban fuera y no podían venir, efectivamente que contásemos su experiencia, y lo único que le ha faltado a Eugenio decir es que su madre, la madre de Miguel, hija de Juan Antonio García Acero, ella dijo ese día: hoy es como si estuviese enterrando a mi padre poniendo esta piedra. Entonces es verdad que para todos los que fueron asesinados en los campos, de alguna forma simboliza esa lápida o ese sitio donde tú puedes ir a ver a tu familiar exactamente igual que vamos a los cementerios a llevar unas flores o a ver la placa o la lápida de una persona que has enterrado. Entonces también tenemos la experiencia en ese sentido de Eufemio García. Se puso su placa en Franco Rodríguez, y su hijo, que fue deportado con él porque fueron en el convoy de los 927, el hijo que tiene ya 97, 98, 88, no he dicho 90, 88, sí. Bueno, ellos viven en Cuajos casi todo el año, y lo primero que hace, nada más venir a Madrid, es ir a Franco Rodríguez a ver a su padre, a llevarle unas flores, y pone unas flores en la piedra exactamente igual que si fuese a un cementerio a ver una lápida. Y bueno, ahora ya que creo que Nieves, como ha llegado, me supongo que por circunstancias personales, lo que estamos contando es un poco vuestra experiencia, más que la historia de vuestros familiares deportados, un poco vuestra experiencia familiar respecto al proyecto. ¿Cómo os enterasteis o lo que ha supuesto para vosotros tener la piedra? Vale. Bueno, hola, buenas tardes a todos. En un acto casi heroico en llegar aquí. Pero de todo. Por eso lo digo, casi heroico, porque pensaba que iba a haber menos gente, la verdad. Bueno, esto es lo que tiene la familia, esto perfecto. Exactamente. Sí, porque somos casi como una familia de la familia, porque siempre nos hemos encontrado con el denominador común de tener familiares que han estado en campos nazis. Ellos dos no, pero como si lo siguiesen, la verdad. Bueno, yo estoy aquí como familiar, no una víctima, sino de dos. Mis dos tíos, hermanos de mi madre, fallecieron en Neuengamme, un campo de concentración en la zona de Hamburgo, muy poco conocido. Es una de las, lo saben todos, es una de mis constantes, el divulgar y el difundir que no solamente fue Mauthausen o Auschwitz, que son los más conocidos,
y Mauthausen por ser el de los españoles, llamado así por la cantidad de españoles que había. Es que había un montonazo de campos de concentración en Alemania y españoles desperdigados en muchos de ellos. Uno de ellos es Neuengamme, que a la mayoría de la gente ni le suena. Esto es fruto de la falta de conocimiento de nuestra historia, de lo que ha ocurrido con españoles de a pie, normales y corrientes, que acabaron por circunstancias con una doble mala suerte, por así decirlo. Primero perdieron la guerra, en el caso de mis tíos eran médicos y los dos ejercían como sanitarios en el bando republicano. Pasaron a Francia en la famosa retirada y bueno, pues llegaron a Gervais-sur-Mer, como muchos de los que llegaron en ese momento, todos en tropel, que los franceses no sabían ni qué hacer con tanta gente. Los metieron en esa playa, en un auténtico campo de concentración. Como ha dicho Isabel, no me voy a extender en la historia de mis tíos, que es bien trágica. ¿Qué lo has hecho? Bueno, pero es que lo de Eugenio ya lo hago rápidamente, solamente para que entréis un poco en situación. Ellos estuvieron en diversos campos, se ejercieron como médicos en el propio campo de Artillería, cuando pudieron poner una pequeña dispensario o así. Bueno, pasaron a varios campos, estaban contratados con las compañías de trabajadores extranjeros ejerciendo de sanitarios y bueno, intentaron salir de Francia, no pudieron, llegaron al norte de África y por una serie de circunstancias no les dejaron pasar la frontera de Argelia a Marruecos y tuvieron que volver en el mismo barco, otra vez de vuelta a Marsella y otra vez vuelta a empezar. Fueron destinados a un hospital, como digo, de trabajadores en Montmélian, en Saboya, en la Saboya, en el norte de Francia. Y allí ellos tenían contacto con la resistencia y de hecho curaron a Maquis. Fueron dados un chivatazo por un colaboracionista francés, los detuvieron, los mandaron a Compiègne, que es un centro del que luego partían hacia los campos, y allí en el año 44 fueron deportados a Neuengamme. En unos, ya lo habéis oído, pero bueno, les metían en trenes para ganado, donde cabían 40 caballos, que es lo que estaba más o menos calculado, pues entraban cientos de personas que no podían ni sentarse. Y esto lo sé también por algunos familiares que coincidieron, en el caso de dos de ellos, sus padres, los dos de ellas, coincidieron porque se acordaban de que sus padres, bueno, fueron sobrevivientes, que se acordaban de que había un médico que decía que giraran todos de pie, giraran porque no estuvieron 3 días metidos en el tren, sin beber, sin comer absolutamente nada, imaginaros qué condiciones, el que se caía abajo se moría y los demás tenían que pasar por encima de él, y que recordaban un médico español que decía que fueran girando y que chuparan de los barrotes de hierro de los vagones. Y por el número de deportados, por el número de prisioneros luego del campo de Neuengamme, pues es que iban seguro en el mismo campo porque eran muy cercanos. Bueno, todo esto, en mi casa hay muchísima correspondencia, pero me di de bruces de repente con el pasado, aunque sabía que existía esta cosa, y ya empecé a leer cartas y demás cuando visitamos la casa de nuestros padres. Pero un día, leyendo el periódico, un reportaje en el periódico El Mundo, pues habían hecho un reportaje sobre objetos de deportados españoles en campos nazis. Estos objetos estaban en un archivo, en el Aronsel Archive, en Alemania, que los había recopilado, guardado, tiene muchísima documentación. Y cosa rara, porque he de deciros que Neuengamme es uno de los campos en los que se deshizo más documentación, es decir, que si calculamos que hay 700 españoles que estuvieron en Neuengamme, realmente no se sabe, porque se destruyó tantísima documentación que puede que fueran bastantes más. Bueno, pues desde aquí que me di de bruces con ese periódico, ese suplemento,
con un anillo, una de las imágenes era un anillo, y debajo de ese anillo estaba el nombre de uno de mis tíos. Eso fue como un shock, 75 años después, esto sería en 2020, 75 años después de su muerte, porque murieron los dos. Te encuentras de repente con una cosa con la que yo había oído hablar en mi casa. En mi casa no hubo un silencio especial, pero tampoco un alarde de explicar, porque yo preguntaba mucho y yo por supuesto no les conocí, pero alguna cosa sí sabía, entre nebulosas y demás, porque verdaderamente sí que es un denominador común en casi todas las familias, en que no se habla lo que luego a la gente le hubiera gustado hablar. Y conozco a varias hijas que sus padres estuvieron en campo y que se lamentaban de por qué no preguntaron más. Y a lo mejor no preguntaban más porque sabían que hacían daño a sus padres y que ellos les daba dolor y querían no borrar eso porque no lo podían borrar, pero que no convivieran, aparte de que no se podía hablar mucho. La verdad, mi abuela, por ejemplo, estuvo represaliada buscando a mis tíos, ¿no? Y estuvo en la cárcel. Entonces, en Arolsen, bueno, pues me dieron documentación, me mandaron de todo, estuve en contacto con un historiador que es el que estaba detrás de ese artículo, Antonio Muñoz, y también, entre otras cosas, me dijeron, y existen las Stolpersteinen, que yo no sabía ni lo que era eso, y que también se podrían poner y tal. Y yo la verdad es que estaba abrumada porque estaba en absoluto shock con el tema, ¿no? Porque es que era diario un montón de mensajes, de datos nuevos y tremendo, la verdad tremendo. Y yo no podía con todo. Entonces lo de Stolperstein, que no me sonaba más que a una palabra alemana, sin más, pues lo dejé aparcado. Pero de aquí que luego pasó un poco de tiempo y Isabel y Jesús se pusieron en contacto hablando con este historiador, con Antonio Muñoz, que ellos también conocían, ya estaban detrás de mi pista, mejor dicho, de los familiares de Jesús y Miguel Santos Alonso, que así se llamaban mis tíos, y entonces yo ya que se me había serenado y demás, ellos le pidieron si podía facilitarme el teléfono. Antonio rápidamente me lo pidió y yo estuve encantada y ya tuvimos a partir de ahí largas conversaciones, sobre todo con Isabel, que habla más que Jesús, pero Jesús está en acción absolutamente en muchas de cada uno lleva una parte de efectivamente, a nosotras nos toca hablar. Exactamente. También es más fácil cuando llama a una mujer que cuando llama a un hombre, dice, este me va a vender algo. Ah, bueno, ahora para vender todo el mundo. Sí, bueno, es distinción de sexo. Esa sería otra cosa que podríamos contar, bueno, lo que ha supuesto también para nosotros contactar con familiares, pero bueno, vale, mira. Pues ya empezamos a hablar, empecé a ir a reuniones, empecé a ir a colegios con este compañero mío que no se pierde una. Yo ando un poco más liada con el trabajo y demás, pero efectivamente pues ya me va a tocar, con lo cual ya me podré dedicar más o menos. No sé cuál, pero bueno, más o menos. Bueno, la cosa es que entonces entré en contacto con un montón de familiares y la verdad es que es reconfortante el tener un mismo problema. Supongo que es lo que es la génesis de cualquier asociación, que tienes un denominador común en el que sabes que hablas con gente que te entiende, que no tienes que explicar mucho porque casi todos han vivido circunstancias parecidas, unos sobrevivieron, otros no, otros eran solo un familiar, otros hemos sido dos, bueno, pues cada uno con lo suyo. Sí, al hilo de esto, sí que te debo decir que cuando yo empecé a enterarme de cosas de mi tío, creo que eso ha sido una cosa que lo he oído después, yo decía, pero ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué no lo cuentas? ¿Por qué no? Es que lo que tú has vivido, lo que sí que me he dado cuenta, tiempo después, oyendo a todos los familiares, es que la historia de mi tío está repetida en todos los que estuvieron allí. Cada uno tiene una historia para hacer libros con el caso, porque todos sufrieron durante un tiempo una serie de cosas que todos tenemos que desde luego.
Bueno, el propio Antonio Muñoz, el historiador, me decía, con él he hablado también bastante, no nos conocemos personalmente, pues esa es la realidad, pero bueno, tanto por teléfono como mail ha sido bastante constante. Pues él mismo, que fíjate si habrá visto casos, porque sacaba a la luz muchísimos casos, en concreto de Noengame, me decía que desde luego que tenía razón, que era una novela, era una película de historia de lo que había pasado en mis tíos. Uno de ellos murió en un barco, en un episodio que casi nadie conoce, en la bahía de Lübeck. Los hacinaron a los que quedaban en el campo de concentración, a los que quedaban porque habían hecho ya marchas de la muerte y los sacaban andando hacia sus campos, y bueno, la mayoría se quedaba por el camino, y los metieron en 3 barcos hacinados y los hicieron pasar porque eran tropas de las SS y los propios aliados británicos, que son los que liberaron Noengame, pues bombardearon esos campos, esos barcos, perdón, que murieron pues más de 7.000 personas hacinadas en los barcos, y después de 30 años todavía seguían llegando huesos a las playas de Neustadt. O sea, algo bastante especial y muy poco conocido, y además yo creo que intencionadamente no divulgado, porque tampoco está demasiado claro lo que pasó. Y bueno, he de deciros que el hecho de, bueno, pusimos las piedras de mis tíos en octubre pasado, y la verdad es que los sentimientos de los familiares a veces para mí eran un poco encontrados, porque por una parte yo decía, es que unas piedras en la casa, pues los caseros no es que fueran muy republicanos y eso, han vendido la casa entera y nos hemos encontrado que estaban en obras precisamente cuando pusimos las piedras, y yo decía, bueno, a ver, lo van a maltratar, seguro que lo van a estropear, o sea, me daba un poco como cosa, ¿no? Decía ahí en medio. Pero luego, como he visto cuál es el proceso y he visto que es un acto de reconciliación con el pasado, quizás también, ¿no? Y además un acercamiento con lo que esas personas pasaron y lo que ellos significaron para mi familia, para mis abuelos y para mi madre. Y esto no acaba, porque he de deciros, si vosotros tampoco lo sabéis, que ayer he recibido un mail del memorial de Sandmoster a través de la amical de Noengame. Sandmoster es donde mi tío el mayor, Jesús, en una marcha de la muerte le llevaron a un subcampo que llegó fatal, hecho polvo, y terminó, como lo liberaron, ese subcampo lo liberaron los británicos, le llevaron a un hospital de enfermedades dentadas y murió de tuberculosis. Y murió al mes siguiente de acabar la guerra, o sea, murió en junio. Bueno, pues resulta que el memorial de Sandmoster, a través de Instagram, ha visto que se han puesto, o sea, han dicho, aquí había españoles, en Sandmoster había españoles, y entre ellos Jesús Santos Alonso, que hemos visto que se le ha puesto una piedra. Entonces me han pedido si puedo enviarles, que por supuesto lo haré, imágenes de los actos que se hicieron en la colocación de las piedras. Entonces, para que veáis qué cosa, ¿no? Que cómo va siendo una rueda. Yo no sabía ni que había un memorial en Sandmoster, yo no estaba en Sandmoster, creo que vosotros. Nosotros ahí no, porque estaba en todas partes, pero bueno. Pero me parece que hay que ir. Además, también me dicen, cosa que yo he sabido y he descubierto en estos años, que bueno, les enterraron, deben de tener la cantidad de muertos en ese hospital, que los enterraban pues en una cuneta al lado del hospital. De ahí en el año 56 los sacaron y los llevaron, y está actualmente enterrado en el hospital de Rothenburg, que está muy cerca de Bremen. Y no tiene placa, que yo ya lo sabía, porque bueno, se está haciendo una tesis doctoral en la Universidad de Bremen, en la que yo soy una de los familiares, están estudiando cinco familias, y yo soy una de los familiares que les han venido a entrevistarnos y están haciendo una tesis doctoral sobre cómo han vivido las familias esto. Y entonces me mandaron fotos desde allí, y no tiene el nombre
la placa, ¿no? O sea, la tumba, porque son unas tumbas cuadraditas, unos cuadrados, y que está en su nombre, pero bueno, quizás se pondrá porque, no lo sé, o la pondré yo. O la pondremos todos. O la pondremos todos. O la pondremos el Eso grupo. pensaba, pues a lo mejor también. Claro. Y bueno, entonces esto es lo que os puedo decir. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, ya sabéis, si todos los que queráis participar no tenéis nada más que levantar la mano. Mira, hay muchos. Venga, genial. Espera. Voy a ser breve para que dé tiempo a todos los que quieran participar. Mi familia, contar no la historia de mi familia que está ahí, sino simplemente lo que ha supuesto para mí y para mi familia la instalación del Stolpersteiner, ¿no? Comentar que a Jesús e Isabel los conocí en el año 2017 en la reinauguración de una plaza que hay en un municipio de Madrid que se llama Avenida de San Antonio, que es la Plaza del Triángulo Azul, que si queréis ir a verlo está en Mejorada del Campo y Arganda del Rey, que se dedicó el ayuntamiento hace ya muchos años a los deportados españoles, ¿no? Y sin más, pues bueno, voy a contaros lo que significó para nuestra familia, ¿no? Cuando yo era niño escuchaba a mi abuela paterna la palabra Mauthausen. Cuando la pronunciaba lo hacía en voz baja, casi en un tono inaudible, y lo hacía para referirse a su hermano, mi tío abuelo, Pablo Abraz Alonso, y yo no me atrevería a preguntar sobre el tema, porque la verdad es que no hablaban ellos tampoco abiertamente, ¿no? Tuve que esperar al año 1981, cuando leyendo el libro de Christian Bernadac, El tren de la muerte, supe que se referían al campo de concentración nazi establecido en Austria, el KZ Mauthausen, que fue donde estuvo preso mi tío abuelo, ¿no? En mi entorno familiar, durante la dictadura, apenas se hablaba de política. Es más, cuando en verano regresaba a España de vacaciones uno de mis tíos, que vivía en Inglaterra, si mi tío sacaba el tema de la dictadura de Franco, mi abuela decía inmediatamente, cerrar las ventanas. Y yo alegaba, abuela, me muero de calor, pero cerraba las ventanas. Estábamos dominados por el miedo. Pues mi abuelo se había pasado media vida en la cárcel por ser funcionario de policía durante la Segunda República. Por eso valoro mucho el vivir ahora en libertad y el proyecto de los Stolpersteiner, ideado por Günter Denning e implementado en Madrid por Isabel y Jesús. No me canso nunca de felicitarles por haber contribuido a hacer visibles a los deportados y deportadas españoles, muchos de los cuales dejaron su vida colgada en un campo de concentración. Ahora ya no tenemos miedo, por eso incrustamos sus nombres en el pavimento, en el alma de las ciudades y las entrañas de los pueblos. Gracias Jesús e Isabel. Hola a todos, voy a ser muy breve. Mi madre, Mercedes, falleció hace 12 días, pero falleció tranquila porque pudo recuperar a su hermano. Una de las Stolperstein es la de mi tío Emilio, su hermano. Ella desde los 10 años le estuvo buscando por todas partes, se siguió, vivió en Argentina y desde allí le buscó. Y se ha pasado toda la vida buscándolo, pero por fin le pudo recuperar. Y para ella este acto fue traerla a casa. De hecho, alguna vez, ya estando muy malita, cuando íbamos a ver la piedra, vamos a ver a Emilio. Entonces, para ella fue importante y para nosotros también. Muchísimas gracias. Movido con los testimonios que hemos recibido del sacrificio y el esfuerzo que han hecho los que nos antecedieron para conseguir que la libertad y la democracia estén ahora en España. Creo que una labor y un deber de todos los que respetamos la libertad y la democracia es guardar la memoria de los que dieron su vida y su sacrificio por conseguir que podamos disfrutar de estos momentos. Se avecinan unas determinadas elecciones que si no andamos con un poco de prevención podemos volver a tiempos un poco más difíciles. Yo también lo que quiero comentar es que este tipo de cuestiones del piedras de los adoquines
Yo lo vi en Berlín en el año 18 y me pareció conmovedor que se recordaran los nombres de los que en un momento determinado tuvieron que dar su vida y su esfuerzo por ese. Y pensaba que era lógico que en España hicieran, y así, por lo que veo así. No solo aquí en Madrid, sino que también en la provincia de Ciudad Real, a través del equipo Mapas de la Memoria, que está encabezado por la Cátedra de Antropología de la UNED, se han hecho varias instalaciones de Stoppelgänger, y de hecho me han comentado que Almagro va el día 21, sí, con gran esfuerzo de los organizadores, de Alfonso Villalta y de Julián López y Jorge Moreno. Allí en Ciudad Real, una de las cosas que se ha hecho para vuestra información es que se escribió un libro que se llamaba Para hacerte saber 1000 cosas nuevas, Ciudad Real 1939, donde se hizo un censo de todos los que murieron víctimas de la represalia de los juicios sumarísimos que se hicieron durante el franquismo al final de la guerra. El censo viene a ser de unos 3.900 y vienen establecidos profesión, nombre, edad y toda una labor que tuvieron que investigar para conseguir de los a veces no estaban ni en los registros civiles ni los nombres siquiera. Bueno, son historias tristísimas de una situación que no se debe tener. Y para terminar esta intervención, que pretende ser lo más breve posible, recordar a Primo Levi. Primo Levi fue también un prisionero de los campos de concentración alemanes, donde se dedicaban a dar charlas a los chicos de institutos para intentar hacer saber toda la barbarie que había habido durante el proceso de los campos de concentración. Y contaba una anécdota donde en esos institutos había en general la gente le recibía con interés y con los alumnos de 16 o 17 años. Pero se encontró en una de estas situaciones donde uno de los alumnos de 17 años se sorprendía francamente de que hubiesen estado en el campo de concentración y no se hubiesen escapado. Y además le explicó el plan de cómo él se hubiese escapado de ese campo de concentración. La labor de educación y de formación que se necesita a través de lo que serían los planes de estudio, me temo que todavía queda mucho camino por recorrer y ahí es una de las claves que deberemos pelear por ella en la medida de nuestras fuerzas para conseguir que todo el mundo sepa qué es lo que pasó, porque los pueblos que no conocen la historia están condenados a repetirla. Gracias. Porque nosotros conocimos muy bien, no lo conocí en vida a mi abuelo, pero sí conocimos su vida y su legado, pero yo no conocía nada de los Stoppelgänger. Mi abuelo tiene el número 279 en Hamburgo, donde nació. Era un científico muy importante, trabajaba en el Instituto de Medicina Tropical de Hamburgo y fue botado de su trabajo simplemente por el hecho de ser judío, con la buena suerte de que él pudo sobrevivir porque había ya científicos alemanes en Venezuela que pudieron tener contacto con el gobierno de Venezuela y le permitieron viajar a Venezuela y ejercer su profesión. Entonces él en el 39, bueno, muy difícil porque ya estaban deportando a todo el mundo, es de hacer notar que él es el único que sobrevivió de su familia cercana, tenía primos, etcétera, pero mataron a su hermana, mataron a su familia cercana. Mi padre de 16 años logra huir a Holanda y de ahí a Venezuela, y por eso se salva. Entonces llega a Venezuela, pero lo que quiero enfatizar, porque he escrito y me han entrevistado sobre la historia y el legado que mi abuelo le dejó a mi país, donde yo nací. Él funda el Instituto de Medicina Tropical en Venezuela. Lamentablemente no lleva su nombre porque no era venezolano y el nombre lo lleva su alumno predilecto. Pero nosotros no sabemos nada de los Stoppelgänger. Y entonces nos enteramos hace muchos años después de la muerte de mi abuelo, que mi padre por trabajo va a Düsseldorf y bueno, quiere ir a Hamburgo donde él nació. No pudo aguantar, vio dónde vivió, no pudo aguantar el hecho de estar allí después de todo lo que había pasado y se van inmediatamente. Pero ve la piedrita.
Y ahí nos enteramos. Entonces, y tenemos fotografiado la piedrita y acabo de ver, de hecho, porque no la tengo en físico con la foto, pero es la número 279, lo vi en Wikipedia ahorita. Entonces, claro, nosotros tenemos dudas, pero ¿quién le daba los datos a Gunther? Claro, me encantaría conocerlo, pero no voy a estar aquí el 21. Pero ¿quién le daba los datos? Porque en la plaquita dice que se exiló en el 39, pero termina que está en Venezuela. O sea, de hecho no había muerto cuando se le hicieron la plaquita. Pero nunca tuvimos conexión con nadie que nos dijera, oye, su abuelo tiene una memoria allí, mi abuelo está enterrado en Venezuela, gracias a Dios, que tenemos su lápida, que yo seguí sus pasos de científica, pero que para mí yo les agradezco eternamente el trabajo que ustedes están haciendo de difusión. Por supuesto que en España es un descubrimiento de todo lo que pasó, que sus antecesores no lo sabían, pero que han seguido ese efecto multiplicador, como nos encargamos nosotros de explicar sobre el Holocausto y a todas las nuevas generaciones, porque ya la vida ya casi no queda gente tatuada. Y yo les agradezco, de verdad, hoy los conozco, estoy a su orden, me encantaría en lo que pueda ayudar, porque España ahora es mi país, y lo que le pueda, eternamente agradecida por todos los conocimientos que me